Hola a todos y todas. Primero que todo, feliz año nuevo. Les deseo un año lleno de éxitos a cada uno y una de ustedes. Para cuando vean este video, les comento que esta ayudantía va a ser grabada ahora porque esta semana no vamos a tener ayudantía y como ya queda poco tiempo para el certamen, prefiero subir el video y que lo puedan estudiar con mayor anterioridad antes de dar la prueba que es el próximo sábado, si no me equivoco, el sábado 9. Esta es la última materia que entra en el certamen y corresponde a un análisis que se llama análisis costo-volumen-utilidad, que vamos a ver ahora un breve repaso de lo que es la materia, las fórmulas y eso, y después vamos a resolver tres ejercicios que no tienen mayor complejidad, ¿ya? Tal como les acabo de decir, este tiene un nombre que se llama análisis costo-volumen y utilidad, perdón, costo-volumen-utilidad, y lo que hace esto es analizar el tema de puntos de equilibrio, unidades a producir, a vender para poder, por ejemplo, cubrir los costos fijos, no generar pérdida o generar utilidades, ¿ya? Esto es lo que tiene que ver con este análisis. Tal como yo le había dicho en la ayudantía pasada, íbamos a usar dos métodos de costeo, en el cual uno era el método por absorción, que era el que utilizábamos siempre que hacíamos costos por pedido o por órdenes de fabricación. Y en este caso, para este análisis vamos a usar el método del costo directo o costeo variable, el cual dice que clasifica los costos en dos tipos relativos al proceso productivo. Los primeros de ellos son los que están relacionados directamente con el nivel de producción, es decir, son costos variables porque dependen de la cantidad de unidades que se produzcan en un determinado periodo. Ejemplo de ello es el material directo, claramente, porque la materia prima que se utilice para una cierta cantidad de productos no va a ser la misma que, por ejemplo, si yo produzco 1000 unidades a que produzca 2000. Voy a necesitar más para cuando produzca 2000. También tenemos la mano de obra directa, eso también está directamente relacionado con la cantidad de unidades de producto a producir. Lo mismo los gastos de fabricación variables. Acá está como la diferencia entre los dos métodos, ya que el por absorción considera la materia prima, la mano de obra y los CIF fijos y variables como parte del costo de producción y el resto como gastos del periodo. En el caso de este método, el costo directo o costo variable considera como el costo de producción, el costo variable o todos los costos variables y los costos fijos los pasa a gastos del periodo. Entonces, en este caso tenemos que los gastos de fabricación variables serían, por ejemplo, les van a decir siempre CIF variable y ahí usted va a saber cuánto es la parte de los CIF que corresponden a una cantidad variable. Ejemplo acá son las reparaciones, la energía eléctrica, claro, todo eso son variables porque en el caso de la energía eléctrica obviamente va a depender del nivel de producción que haya. Si no, no hay producción un tiempo, no se va a gastar energía eléctrica. En el caso de que si haya producción, sí se va a gastar. Y también en este caso entran a formar parte del costo variable de producción los gastos de administración y ventas variables. Por ejemplo, la comisión de los vendedores, un gasto de venta variable porque va a depender del nivel de ventas que haya. Y también dice acá que tenemos costos relacionados con la estructura que la empresa debe mantener, es decir, los costos fijos. Y acá vamos a encontrar los gastos de fabricación fijos o también llamados CIF fijos, costos indirectos de fabricación fijos, como por ejemplo lo son la depreciación, el arriendo de la planta, el sueldo del supervisor, etcétera. Y por otro lado tenemos los gastos de administración y ventas fijos, que también forman parte de, obviamente, el conjunto de costos fijos. Acá dice que los costos variables son aquellos en que se incurre solamente si se genera producción y o venta, y los costos fijos son aquellos en que se incurre por el solo hecho de tener la empresa independiente si se produce y o se vende. Claro, el arriendo, uno tiene un contrato, yo pago arriendo por un cierto periodo de tiempo, eso es independiente si yo estoy produciendo, estoy, por ejemplo, en un periodo en el que no estoy realizando alguna actividad productiva. Ya, eso sería la primera parte para analizar esta última materia. Después tenemos que dice, el sistema de costeo directo variable en consecuencia considera solo los costos variables como integrante del costo de producción, lo que había mencionado anteriormente, y el resto, que quiere decir los costos fijos, los considera como costos del ejercicio o gasto del ejercicio y no como costo de los productos fabricados. Acá tenemos un ejemplo que dice una empresa vende plumones a 1.200 cada uno con un costo variable unitario de 550 y un nivel de venta esperado de 800 unidades. Los costos fijos son 400.000. Entonces, ¿cómo se hace el estado de resultados utilizando el costeo directo o el costeo variable? Las ventas serían 800 unidades a 1.200 cada uno, ese sería el total de ventas. El costo variable dice acá el enunciado que son 550 por cada unidad, entonces 800 por 550 serían esos 440 de costeo variable, y la diferencia entre las ventas y el costo variable o el costo de producción variable serían estos 520.000 que corresponden al margen de contribución. A diferencia del costeo por absorción, donde nosotros obteníamos un margen bruto, en este caso acá nosotros obtenemos, perdón, un margen de contribución.
Luego, si a ese margen de contribución le quitamos esos costos fijos, que el mismo enunciado dice que son 400.000 pesos, obtenemos lo que se llama la utilidad operacional. Como dice acá, en el costeo por absorción tenemos un margen bruto, en el costeo directo o variable tenemos un margen de contribución, que va a ser importante porque lo vamos a utilizar para calcular una especie de indicadores que vamos a ver ahora. Acá dice que el margen de contribución son las ventas por sobre los costos variables que permiten cubrir los costos fijos y por sobre ellos generar utilidades del ejercicio. En términos simples, ¿qué es el margen de contribución? Es la diferencia que existe por sobre los costos variables en relación al nivel de venta. ¿Y cómo se calcula entonces este margen de contribución? Simplemente como las ventas menos los costos variables. Para que no se olviden, pueden hacer una similitud con lo que es el margen bruto, donde el margen bruto era ventas menos costo de venta. En este caso, el costo de venta es el símil del costo variable o los costos variables de producción que se utilizan de acuerdo a este método. También se puede utilizar lo que es el margen de contribución unitario, que no es más que las ventas y los costos variables divididos por la cantidad de unidades vendidas, y esto queda de la siguiente forma: el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, y eso nos daría un margen de contribución unitario. También podemos tener acá cálculo que se llama la razón margen de contribución, que esto se calcula de esta forma, como el margen de contribución que obtenemos acá arriba, o también puede ser el margen de contribución unitario dividido por, en el caso de que sea el de acá arriba, el margen de contribución venta menos costos variables, sería dividido por las ventas, y en el caso de que sea el margen de contribución unitario, sería margen de contribución unitario dividido por precio de venta unitario, ¿ya? En este caso, la razón de margen de contribución es la misma, porque si se fijan acá, lo único que hacemos es simplificar la cantidad de unidades de producto vendidas, ¿ya? Esa sería la primera parte, que es súper importante que se vaya teniendo en claro porque son muy útiles para hacer los cálculos posteriores que vendrán en los ejercicios y obviamente en el certamen del día sábado 9 de enero, si mal no recuerdo, ¿ya? Luego tenemos este, que es una parte súper importante que tiene que ver con el punto de equilibrio. ¿Y qué dice acá? Que el punto de equilibrio corresponde a aquel nivel de ventas que se debe generar para cubrir solamente los costos variables y fijos. Es decir, aquel nivel de ventas que no produce ni utilidad ni pérdida. Ahí falta un tilde. Ya, entonces, ¿qué es el punto de equilibrio? Aquel punto donde las unidades a vender generan solamente lo necesario para cubrir los costos variables y los costos fijos, pero no generan ningún nivel de utilidad extra, que es el objetivo de toda empresa, ya sea comercializadora o sea productora. Obviamente buscamos generar utilidades porque si no, no tendría sentido el tener una empresa funcionando si no me está generando utilidades. Y acá tenemos cómo vamos a calcular el punto de equilibrio en unidades y también cómo vamos a calcular el punto de equilibrio en unidades monetarias o, en este caso, estamos en Chile, en pesos chilenos. El punto de equilibrio en unidades se obtiene de la siguiente forma, dividiendo los costos fijos por el margen de contribución unitario. Y aquí tendríamos, al hacer esta operación, cuántas unidades de producto yo necesito vender para poder cubrir mis costos variables y mis costos fijos. El margen de contribución unitario no es más que el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. ¿Que el costo variable unitario cómo lo puedo obtener? Como el costo variable de producción total dividido por la cantidad de unidades producidas. Ojo ahí que no son las unidades vendidas, sino que son las unidades producidas. Siempre, siempre que se calcula los costos unitarios es eso. Hay que tener ojo siempre en esas preguntas. Y también tenemos que, podemos calcular el punto de equilibrio en unidades monetarias o en pesos. ¿Y cómo calcularíamos esto? Simplemente serían los costos fijos dividido por la razón margen de contribución. En este caso, yo personalmente recomiendo, generalmente cuando piden el punto de equilibrio en unidades monetarias, calcular primero el punto de equilibrio en unidades, es decir, en producto, en unidades producidas o en unidades de producto, y lo multiplico por el precio de venta. Es lo mismo que hacer este cálculo de acá. Pero ahí ustedes después verán y deciden cuál les acomoda más, ¿ya? Entonces, el punto de equilibrio es el nivel de venta, ya sea en plata o en productos que se debe vender para poder alcanzar un nivel de dinero, de ingresos, tal que se cubran los costos variables y los costos fijos, ¿ya? A partir de ahí, hacia arriba se generan utilidades, obviamente, y hacia abajo ya se generan pérdidas. Tenemos también otro indicador que se llama el margen de seguridad, donde dice que corresponde al porcentaje máximo en que las ventas esperadas o presupuestadas pueden disminuir y no generar pérdida. ¿Y cómo se calcula este margen de seguridad? Simplemente como las ventas reales, es decir, el nivel de ventas que está en el que te dicen en el enunciado o que se espera que vayan a tener, menos las ventas en el punto de equilibrio, es decir, las ventas que existen en el punto tal que no se generen ni utilidades ni pérdidas, dividido por las ventas reales. Obviamente, si estamos en el punto de equilibrio, las ventas reales van a ser iguales a las ventas en el punto de equilibrio, por lo tanto, nuestro margen de seguridad va a ser igual a cero, es decir, no se pueden reducir las ventas en ninguna unidad. ¿Por qué reducirla
significaría que ya pasemos a tener de un estado de indiferencia donde no generamos utilidades ni pérdidas y pasemos a generar pérdidas. Y eso obviamente no es lo que queremos para la empresa. Después tenemos otro punto que esto no se evalúa de forma en ejercicio, de forma cuantitativa, sino que es mejor conocerlo, el concepto de punto de cierre, y dice acá que este es cuando el nivel de venta de un determinado producto o planta se encuentra por debajo de su punto de equilibrio. Claro, lo que les decía delante, esta está generando pérdidas, pues y ahí la gerencia de la empresa, ¿qué debe hacer? Decidir entre eliminar el producto, cerrar la planta para que dejemos de tener esas pérdidas y no tengamos nada. Entonces, ¿qué pasa? Dice que hace que se requiere analizar el comportamiento de los costos fijos, pues existen costos fijos que pueden eliminarse con el cierre de la planta, como por ejemplo los costos de supervisión, arriendo de la planta, mantención, etcétera. Pero hay otros costos fijos que no pueden evitarse dado que ya se han comprometido con anterioridad, como son las depreciaciones. Y acá tenemos una clasificación entre lo que son los costos fijos vivos o evitables y los costos fijos extinguidos o inevitables. Los costos fijos dice que los vivos son en que se incurre solo en la medida en que se mantenga el proceso productivo. Claro, obviamente, por ejemplo, la supervisión, el arriendo de la planta, la mantención, etcétera. Si yo decido cerrar la planta, esos costos ya no van a existir. Pero en el caso de los costos fijos extinguidos o inevitables, estos representan pagos efectuados con anterioridad y de los cuales aún quedan beneficios por derivar. Por ejemplo, la depreciación, los gastos de organización, los gastos de investigación y desarrollo, etcétera. ¿Ya? Eso sería como una parte más teórica de la materia que entra en esta parte de análisis costo, volumen, utilidad. Y finalmente acá tenemos cómo se calcularía este punto de cierre. Por ejemplo, dice que en unidades se calcularía como los costos fijos vivos dividido por el margen de contribución unitario, muy similar al punto de equilibrio. La diferencia es que acá en el punto de equilibrio iban todos los costos fijos, mientras que acá solo van los costos fijos vivos. Y en el caso del punto de cierre en unidades monetarias serían los costos fijos vivos dividido por la razón margen de contribución. Acá dice que este nivel mínimo de venta es posible mantenerlo solo en el corto plazo. Claro, obviamente vamos a estar recibiendo pérdidas solo en un corto plazo, ya que una empresa no puede operar indefinidamente recibiendo pérdidas o sin generar utilidades. ¿Por qué? Porque se necesita reponer maquinaria, distribuir dividendos, generar crecimiento. Sobre todo este punto de distribuir dividendos es lo más importante. Ningún accionista va a estar invirtiendo en mi empresa o va a estar siendo socio de una empresa si está generando pérdidas. No hay ninguna razón ni ninguna persona racional tomaría esa decisión. Y finalmente hemos llegado ya al final de lo que sería el repaso de la materia para pasar a resolver los ejercicios, que son 3 ejercicios. Uno es de certamen anterior, de certamen presencial anterior, y los otros 2, si no me equivoco, corresponden a certámenes online, ¿ya? Vamos a ver entonces de inmediato estos ejercicios. Vamos a compartirla, dividir la pantalla, donde en esta parte va a quedar la ayudantía y acá va a quedar el Excel. Ya, entonces dice, la pregunta número 1 dice, PRS Sociedad Anónima posee la siguiente información respecto a sus operaciones del periodo. Producción dice 1000 unidades, ya, perfecto. Ventas 50 millones, pero solo 500 unidades, ojo ahí con esa diferencia. Dice el costo de materia prima 4 millones, costo de mano de obra 10 millones. Los CIF reales, ¿se acuerdan que hablábamos en la parte anterior a esto de los CIF reales, los CIF aplicados? Acá ya nos dan al tiro los CIF reales, por lo que no nos estaríamos teniendo problemas con si hay sobre o subaplicación. Y también tenemos los gastos de administración y venta. Perdón, en los CIF reales habían 2 millones, pero un 40% de esos 2 millones eran CIF fijos y el otro 60% era variable. En el caso de los gastos de administración y venta, los 10 millones son el total, el 30% de esos 10 millones son fijos y el 70% son variables. Finalmente dice que nota no quedar un inventario de materias primas, dice además considere que no existen economías de escala. Se pide, la primera pregunta dice punto de equilibrio en cantidad de unidades de la empresa. En este caso, entonces, la 1 sería calcular el punto de equilibrio. ¿Qué nosotros necesitamos para poder obtener nuestro punto de equilibrio? Eran los costos fijos y el margen de contribución unitario eh, para obtenerlo en unidades de producto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que podemos hacer es primero obtener los costos fijos. Costos fijos. ¿Cuáles serían los costos fijos? Tenemos que costos fijos están formados por los CIF fijos, donde el total de los CIF es igual a 2 millones,
Pero la parte fija de esto es solo un 40%, por lo tanto los CIF fijos serían 2 millones multiplicado por 0,4 o por el 40%, donde de esos 2 millones que corresponden a los CIF totales o CIF reales totales, 800.000 pesos serían los CIF fijos. Luego tenemos los gastos de administración y ventas fijos, que el total son de 10 millones, lo vamos a poner acá, 10 millones, pero de eso solo un 30% es fijo. Entonces sería multiplicado por 0,3 o por 30%, y eso nos va a dar que los TIF fijos son 800.000 y los gastos de administración y ventas fijos son 3 millones. En este caso entonces los costos fijos tendrían un total de 3 millones más los 800 de los TIF, serían 3 millones 800 los costos fijos. Luego necesitamos saber el margen de contribución unitario. Para saber el margen de contribución unitario, lo primero que necesitamos saber es el precio de venta unitario. Entonces, tenemos que el precio de venta unitario va a ser igual a los 50 millones, que son el total de las ventas, divididos por el total de unidades vendidas, que son 500 unidades. Y eso nos da que el precio de venta unitario, entonces en este caso, es igual a 100.000 pesos. Y para poder aplicar nuestra fórmula de punto de equilibrio, lo otro que nos faltaría sería el costo variable unitario. Y en este caso, utilizamos obviamente el costeo directo. Y para saber el costo variable unitario, primero tenemos que saber el costo variable total de producción, y esto está formado por costo variable. La primera variable sería la materia prima, vamos a ponerle MP, donde el costo sería por 4 millones. 4 millones. ¿Y por qué es variable? Por lo que ya he comentado, la materia prima va a depender del nivel de producción. Acá en este caso, lo que se produjo fueron 1.000 unidades. Si se hubiesen producido 2.000, por ejemplo, hubiese sido otra la cantidad de materia prima. En el caso de la mano de obra, dice acá que son 10 millones de pesos que se pagaron por mano de obra para este nivel de producción. También tenemos otros costos variables donde están los CIF variables, que obviamente corresponden a esos 2 millones multiplicados por el 60% que dice el enunciado, que corresponden a costos indirectos de fabricación, que son variables. Y nosotros acá estamos calculando con el costeo directo. Y también tenemos que los gastos de administración y ventas variables, donde ese total de los gastos de administración y ventas son 10 millones. Y eso lo tenemos que multiplicar por el porcentaje de esos que son variables, que es un 70%. Eso nos da que son 7 millones de pesos de los gastos de administración y ventas que forman parte de los costos variables. Por lo tanto, el costo variable total de producción sería igual a la suma de todos estos montos que tenemos acá. Y eso nos da que el costo variable total sería de 22.200.000 pesos. Por lo que el costo variable unitario, que es el que estamos buscando, va a ser el costo variable total dividido por la cantidad de unidades, pero ojo acá, las cantidades de unidades producidas, que son 1.000, porque uno podría tender a dividirlo por las 500 unidades, que esas son las vendidas. No, siempre para obtener eso se divide por el total de unidades que fueron producidas. Y en este caso dice acá que son 1.000 unidades, por lo que el costo variable unitario sería igual a 22.200. Y ahora sí estamos en condiciones de calcular el punto de equilibrio en unidades. Sería igual simplemente a los costos fijos, que eran 3.800.000, dividido por el margen de contribución unitario, que era el precio de venta unitario, de 100.000 pesos, menos el costo variable unitario que acabamos de calcular. Y eso nos indica que el punto de equilibrio en unidades sería igual a 49. Acá está con decimales, que es 48,84. Esto, según yo tengo entendido, en el certamen de ahora, en los certámenes online, le dicen un decimal truncado, sería 48,8. Pero en la teoría, cuando nosotros dábamos estos certámenes, uno te decía, no, no pueden ser 48,8 porque uno vende unidades completas, es decir, serían 49. Pero ahí deberían dar las indicaciones antes del certamen y tener claro cuál sería la nomenclatura, o más que nomenclatura, la convención a utilizar para dar la respuesta. Pero tenemos claro que serían 49 unidades en este caso, que tendrían que venderse para poder cubrir los costos variables y los costos fijos de acuerdo a la definición de punto de equilibrio. Luego, la pregunta 2 dice
determine el estado de resultados considerando que la empresa utiliza el sistema de costeos directos. Claro, lo que habíamos ya hecho. En este caso, ¿cómo lo hacemos? La pregunta 2 dice estado de resultados. ¿Cómo calculamos el estado de resultados? Con un costeo directo. Sabíamos que eran las ventas, donde sabemos que se vendieron 500 unidades y cada una unidad se vendió al precio de venta de 100.000 pesos, lo que nos daba unas ventas de 50 millones, lo mismo que dice el enunciado. Luego teníamos el costo variable. ¿Cómo calculábamos el costo variable? Esto era igual a el costo variable unitario multiplicado por las unidades, pero las unidades vendidas, que acá dice que son 500 y eso nos da que el costo variable es de 11.100.000 pesos. Luego, la diferencia entre esto era contribución, el margen de contribución, y eso era igual a la diferencia entre las ventas menos el costo variable. ¿Y qué había que hacer después de eso para obtener el resultado del ejercicio? Simplemente quitar los costos fijos, y los costos fijos ya lo habíamos calculado en la parte superior, donde decíamos que estos costos fijos eran igual a 3.800.000, lo que nos daría un resultado, resultado operacional igual a el margen de contribución menos los costos fijos, y eso nos indica que son 35.100.000 pesos la respuesta. Igual acá en esta pregunta pedían hacer el estado de resultados, así que cualquiera, esta sería la estructura. Luego, la pregunta número 3 nos piden, dice, determine el valor del inventario de productos terminados al final del periodo si es que la empresa utiliza costeo por absorción. Nosotros sabemos que si es, creo que está lleva tilde, si es por absorción, ¿cómo calcularíamos esto? El costo de producción sería igual a la materia prima, porque acá nos da lo mismo si es variable o es fijo, la materia prima que nosotros sabemos es de 4 millones, la mano de obra que nosotros también sabemos que es de 10 millones, y los CIF, da lo mismo si es CIF variable o CIF fijo, sino que todos los CIF reales, obviamente, porque acá no estamos hablando de aplicados, lo que nos daría un costo de producción, un costo de producción igual a la materia prima más la mano de obra más los CIF. Eso nos daría que el costo de producción aplicando el sistema por absorción sería igual a 16 millones, ¿cierto? Eso sería todo lo que se produjo en el periodo. Acá sería productos terminados. Terminados. Pero esa no es la respuesta a la pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que de estos productos terminados se vendieron una cierta cantidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer para saber cuánto queda al final? Primero tenemos que saber el costo de prod unitario de toda la producción. En este caso serían 16 millones como el costo total dividido en las 1.000 unidades que se produjeron. Con eso sabemos que cada unidad producida o el costo de producción unitario es de 16.000 pesos según el costeo por absorción. Por lo tanto, el costo de los productos vendidos o el costo de los productos de vendidos, que en sí son los productos que salen de nuestro inventario una vez que teníamos esos productos terminados, serían esos 16.000 que vale cada uno por los 500 que se vendieron, que sería igual a 8.000, perdón, a 8 millones. Estos serían productos que salen. Entonces, ¿cuál sería mi inventario final de productos terminados? El inventario final de productos terminados no es más que los 16 millones que eran lo que había inicialmente al completar la producción, menos los 8 millones que salieron en la venta. Lo que me indicaría que el inventario final de productos terminados sería de 8 millones de pesos. ¿Ya? Ahí, ojo siempre con las cantidades que se colocan, si son las que se vendieron o la que se produjeron. ¿Ya? Acá la primera era punto de equilibrio en unidades. Después dice la 4. Determina el nivel de producción para obtener una utilidad después de impuestos de 18 millones 750.000. Favor considerar una tasa de impuesto de la renta del 25%. Acá había que hacer primero, entonces, ver que necesitamos obtener una utilidad después de impuestos de 18.750. Ojo que acá cuando trabajemos con punto de equilibrio, costo, volumen y utilidad, siempre vamos a utilizar la utilidad antes de impuestos. Por lo que tenemos que hacer aquí es obtener la utilidad antes de impuestos.
tenemos que la utilidad después de impuesto, o la UDI, sería igual a 18.750.000. Perdón, acá me equivoqué. 18.750.000, ¿cierto? Y nosotros necesitamos saber lo que era la utilidad antes de impuesto. Es decir, si la tasa de impuesto es un 25%, quiere decir que un monto, es decir, acá vamos a insertar una celda, insertar. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a hacer así, a ver si queda más claro. Esto quiere decir que la utilidad antes de impuesto era un monto y el impuesto era un 25%. Es decir, la UDI es igual a la UAI, o utilidad antes de impuesto, menos el 25% de ese monto, y eso es igual a 18.750.000. Por lo que, ¿qué podemos hacer? Simplemente una regla de 3 simple. Lo que nos diría que la UAI es igual al 100% y la UDI, o los 18.750.000, corresponden al 100% menos el 25%, que sería el impuesto, que eso es igual al 75%. Entonces, si nosotros hacemos esa regla de 3 simple, lo que obtenemos es que simplemente este monto lo dividimos por 75% y eso nos va a dar que la UAI es igual a un 25 millones, un monto de 25 millones de pesos, la utilidad antes de impuestos, utilidad no operacional, utilidad operacional, como quieran llamarle, que eso da lo mismo en este caso, pero lo que nosotros necesitábamos obtener era ese monto. Entonces, si lo quieren comprobar, sería igual a este monto multiplicado por 25%, sería un impuesto de 6 millones. Si usted hace la diferencia entre esos 25 millones menos esos 6 millones 250, nos va a dar una UDI de 18 millones 750. Y luego simplemente vamos a calcular nuestro nuevo punto de equilibrio. ¿Y cómo calculamos ese nuevo punto de equilibrio? De esta forma, y lo vamos a usar siempre. Van a ser los costos fijos que nosotros ya teníamos acá arriba. Los costos fijos son 3.800.000. Pero, ¿qué vamos a hacer? A esos costos fijos nosotros le vamos a sumar el nuevo nivel de utilidad que queremos alcanzar, que es igual a esa utilidad que calculamos de 25 millones, la UAI de 25 millones, y eso obviamente lo vamos a dividir por el margen de contribución unitario, que era el precio de venta unitario menos el costo variable unitario que tenemos acá. Y eso nos va a dar que el nuevo punto de equilibrio sería igual a 370 unidades, ¿ya? Simplemente ahí había que hacer esa conversión para obtener la utilidad y listo, sin considerar el impuesto. Luego tenemos que la última pregunta dice, si la empresa decide disminuir el precio en un 50%, ¿cuál es el nuevo punto de equilibrio en masa monetaria? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que calcular un nuevo punto de equilibrio en masa monetaria. Y como yo les recomendé, siempre calculábamos primero el punto de equilibrio ¿en qué? En, en unidades, antes de unidades monetarias o en pesos. ¿Cómo se calculaba esto? Esto era igual a los costos fijos, que son 3.800.000, y eso dividido por el margen de contribución unitario. Pero en este caso el precio de venta se disminuye. El precio de venta era 100.000 pesos, que está acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar por 0,5, porque dice que se reduce en un 50%, y a eso le vamos a quitar entonces el costo variable unitario, que se mantiene igual. Y eso nos daría que el punto de equilibrio en unidades es igual a 137. 137 unidades que se deben vender. Por lo que el punto o el nuevo punto de equilibrio en masa monetaria sería igual a 137 multiplicados por el nuevo precio de venta, que eran los 100.000 pesos que costaban acá, por 0,5, porque se ve reducido en la mitad. Y eso nos daría un punto de equilibrio, un nuevo punto de equilibrio en masa monetaria de 6.850.000 pesos. Y así entonces hemos resuelto ya la primera pregunta, que tenía que ver con una pregunta de certámenes anteriores, que era de certamen presencial. ¿Ya? Entonces ahora continuamos con la pregunta número 2, que decía,
La señora Juanita recién terminó un curso de artesanía en Greda y pretende fabricar productos por hobby. Por tanto, con la venta de ellos solo pretende recuperar los costos involucrados. Dice, el primer mes fabricó 50 unidades y el costo directo de fabricación de cada uno de ellos es de 800 y sus costos fijos mensuales fueron de 35.000 pesos. Dice, calcular el margen de contribución unitario. Y acá, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que en el enunciado nos dan un dato súper importante que dice que la señora Juanita recién terminó el curso de artesanía con Grey pretende fabricar productos por hobby. Por tanto, con la venta de ellos solo pretende recuperar los costos involucrados. Cuando a mí me digan que solo pretendo recuperar los costos involucrados, quiere decir que estoy en el punto donde yo cubro solo mis costos fijos y costos variables, es decir, el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que vamos a hacer es poner acá que el punto de equilibrio en unidades, para ser más específico, es igual a las unidades que fabricó el primer mes, pues 50 unidades. Eso nos indica inmediato el enunciado. Y nos están pidiendo calcular el margen de contribución unitario. ¿Y cómo podemos obtener entonces nosotros el margen de contribución unitario? De la siguiente forma, acordándonos que el punto de equilibrio en unidades era igual a los costos fijos dividido en el margen de contribución unitario. ¿Qué tenemos de esta ecuación? El punto de equilibrio 50. ¿Tenemos los costos fijos? Sí, porque dice que son 35.000. Entonces solamente despejamos el margen de contribución unitario y eso nos dejaría que el margen de contribución unitario sería igual a, despejando de ahí de esa ecuación, sería 35.000, que son los costos fijos, dividido por los 50 unidades que son el punto de equilibrio. Lo que nos daría que el margen de contribución unitario sería de 700 pesos. Y ahí tenemos entonces la pregunta 1. Si se fijan es cortita, pero hay que tener claro más o menos los conceptos. Después dice que determinemos el margen de seguridad. ¿Cómo calculábamos nosotros el margen de seguridad? Era igual el margen de seguridad a las ventas menos ventas en punto de equilibrio y todo eso dividido por las ventas reales o ventas esperadas o ventas presupuestadas también sale en los apuntes. En este caso, nosotros sabemos que la señora Juanita vende por hobby, por lo tanto, ¿qué hace? Eso, que solo produzca en el punto de equilibrio, quiere decir que las ventas reales o las ventas presupuestadas son iguales a las ventas en el punto de equilibrio, por lo tanto, esto sería ventas igual a esto, sería 0 dividido en algo, lo que daría que el margen de seguridad de la señora Juanita es igual a 0, igual a 0. ¿Ya? Ahí queda la explicación. Tener claro que como la señora Juanita está vendiendo en el punto de equilibrio, entonces no cuenta con un margen de seguridad, ya que si reduce sus ventas en una unidad de producto, ya no estaría vendiendo en el punto de equilibrio y estaría recibiendo pérdidas. Luego, la pregunta 3 dice, ¿cuál es el monto de los costos variables? Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer para obtener el monto de los costos variables? Simplemente podríamos obtener el costo variable unitario y el costo variable unitario lo dan porque dice que el costo de fabricación de cada uno de ellos es igual a 800 pesos, entonces costo directo o costo variable unitario es igual a 800 pesos, perdón, acá puse 8.000, sería 800 pesos. Y además nos dicen que cuántas unidades se fabrican, unidades fabricadas, serían 50 unidades fabricadas, por lo que el costo variable, variable total, sería igual a el costo variable unitario multiplicado por las unidades fabricadas. Y eso nos da un total de 40.000 pesos. Y ahí estaría la respuesta a esa pregunta. Luego, la pregunta 4 dice, ¿cuál es el precio de venta unitario? Valor neto que permita recuperar los costos involucrados. En este caso, 4, nosotros ya tenemos un dato súper importante, que es el margen de contribución unitario, que ese es igual a, lo voy a poner acá en fórmula para que quede claro cómo voy a obtener el precio, sería igual al precio de venta unitario menos costo variable unitario. De esta ecuación, nosotros tenemos ya el margen de contribución unitario, que es 700, perdón, y el costo variable unitario también lo tenemos. El costo variable unitario es 800. Entonces, ¿podemos obtener el precio de venta unitario? Sí, el precio de venta unitario sería igual a el margen de contribución unitario,
que es 700, lo voy a hacer con las celdas, serían esos 700, como este se ve unitario, costo variable unitario está restando, va a pasar sumando al otro lado, por lo tanto le sumamos el costo variable unitario que es de 800. Y eso nos daría que el precio de venta unitario para la pregunta 4 sería de 1.500 pesos para que la señora pueda recuperar todos los costos involucrados, que en este caso serían los costos variables y los costos fijos. Y si se fijan, esta es una pregunta del certamen online, no tiene mayor complejidad, es corta, pero se necesita que uno tenga más o menos claros todos los conceptos que involucran este cálculo del punto de equilibrio. ¿Ya? Pasamos entonces a la pregunta número 3 y última de la ayudantía, que dice, en el mes de febrero de 2020 la empresa Terminamos Fase 2 presentó los siguientes resultados de sus operaciones. Dice datos, unidades vendidas igual a 2.000, un margen de contribución a razón de 40%, es decir, la razón margen de contribución es un 40%. Tenemos que los costos variables de producción son 20.000 por unidad, los costos variables de venta son 10.000 por unidad. Los costos fijos de producción son 20 millones y de administración son 15 millones. La primera pregunta dice, ¿a cuánto asciende el punto de equilibrio en unidades? ¿Y qué podemos hacer acá? Para el punto de equilibrio en unidades, ¿qué necesitamos? Los costos fijos, el precio de venta unitario y el costo variable unitario. ¿Tenemos los costos fijos? Tenemos los costos fijos. Entonces vamos a anotar acá. Costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? Los de producción, que es igual a 20 millones. Y también tenemos los de administración, que son de 15 millones. 15 millones de pesos, ¿ya? Ahí parece que en uno me faltó un cero. Sí, en el de administración, esos costos fijos son 15 millones. Entonces, costo fijo total, CF va a ser igual a ese monto más los 15 millones, serían 35 millones de costos fijos. ¿Qué más tenemos? Tenemos el costo variable unitario, sí, costo variable unitario. Tenemos que el de producción serían 20.000 pesos por unidad y de ventas serían 10.000 pesos por unidad. Por lo que eso nos indicaría, creo que acá puse 100.000 o no, sí, lo que nos indicaría que el costo variable unitario de cada producto que se produjo sería costo variable unitario, sería igual a la suma de estos dos, 20.000 más 10.000, lo que nos da 30.000. Pero nos falta algo importante para saber el punto de equilibrio, y esto es el precio de venta. Vamos a ver cómo podemos sacarlo. Y acá ya debemos captar inmediatamente que un margen de contribución dice a razón de 40%. Sabemos que eso es que la razón margen de contribución es de un 40%. Entonces, yo les dije que la razón margen de contribución aplicaba para unitario y para el total. En este caso, la razón margen de contribución sería el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, y esos dos términos obviamente divididos por el precio de venta unitario. Precio de venta unitario dividido ahí por el precio de venta unitario. Entonces, ¿qué podemos ver? Que nosotros tenemos la razón margen de contribución, sí, es 0,4, 40%. ¿Qué nos faltaría acá? El precio de venta unitario, el costo variable unitario lo tenemos, es de 30.000, y el precio de venta unitario lo podemos despejar entonces de esta ecuación. ¿Y cómo nos quedaría esto? Sería igual a 0,4, igual a, si nosotros dividimos, esto lo separamos, sería precio de venta unitario dividido en precio de venta unitario, sería 1 menos el costo variable unitario dividido en el precio de venta unitario. Luego, el costo variable unitario acá lo voy a dejar al tiro transformado en que el costo variable unitario sabemos ya que es 30.000, por lo que acá solo nos quedaría despejar ese precio variable unitario. ¿Y cómo podríamos despejar eso? Sería igual a 0,4, esto quedaría igual a 0,4 menos 1, igual a menos 30.000 dividido en el precio de venta unitario. Y acá se dan cuenta, eso sería 0,6 o menos 0,6, se va con el negativo de acá,
Y finalmente, este sería 0,6 multiplicado por el precio de venta unitario, luego va a despejar el precio de venta unitario, finalmente sería precio de venta unitario, sería igual a 30.000 dividido en 0,6. Y eso nos indica que el precio de venta unitario es igual a 50.000 pesos. Simplemente lo hemos despejado a partir de los datos que teníamos. Acá vuelvo a repetir, es aplicar esta ecuación, reemplazamos los números, pasamos el 1 que está sumando, restando, quedaría menos 0,6 igual a menos 30.000 dividido en precio de venta unitario, se va el negativo y pasamos este multiplicando, quedaría precio de venta unitario por 0,6, luego el 0,6 pasa dividiendo. Con estos datos podemos calcular el punto de equilibrio en unidades y aquí puse 2D, punto de equilibrio en unidades. Sería igual a los costos fijos que ya tenemos acá arriba, dividido en el margen de contribución unitario, donde sería este monto menos el costo variable unitario, lo que nos indica que son 1.750 unidades a producir para poder cumplir con cubrir los costos fijos y variables en este ejercicio. ¿Ya? Esa sería la primera pregunta. La pregunta 2 dice, ¿a cuánto calcular el margen de contribución unitario? Y acá ya, si se dan cuenta, ya lo deberíamos tener. Margen de unitario sería igual a el precio de venta unitario, 50.000, menos el costo variable unitario, que nos da un margen de contribución unitario de 20.000 pesos. Luego la letra C dice, se desea un margen operacional de 20%, perdón. ¿Cuántas unidades se deben producir y vender? Y acá, para saber esto, sabemos que un margen operacional del 20% quiere decir que el resultado operacional es igual al 20% de las ventas. Eso quiere decir, lo voy a anotar acá. Margen operacional del 20% es igual a, corresponde, le voy a poner, corresponde a que el resultado operacional es el 20% del total de las ventas, ¿ya? No sé si se acuerdan mucho de ratios, pero eso es lo que corresponde. Entonces, ¿cómo nosotros calculábamos los costos fijos? Los costos fijos eran iguales, o sea, perdón, el punto de equilibrio cuando no teníamos utilidad era costo fijo dividido en precio de venta menos costo variable unitario o margen de contribución unitario. Pero en este caso nos están pidiendo un margen operacional del 20%. Eso quiere decir que nos están pidiendo que la utilidad que vayamos a tener, que nosotros sumábamos en el numerador cuando teníamos que tener un nivel de utilidad, sea de un 20% de las ventas. ¿Y cómo podemos obtener eso? De la siguiente forma. Vamos a tener acá, voy a escribir la ecuación, sería punto de equilibrio en unidades, sería igual entonces a el punto de equilibrio en unidades, o le voy a poner acá mejor, unid, punto ec, que sería la unidad en el punto de equilibrio, va a ser igual a el numerador. ¿Cuál sería primero? Costos fijos más la utilidad que deseo tener. ¿Y cuánto es la utilidad que deseo tener? Sería un 20% multiplicado por las ventas. Pero, ¿cómo obtengo yo el nivel de ventas de este periodo? Serían las unidades en el punto de equilibrio, porque las unidades que estamos vendiendo para alcanzar este nivel, multiplicados por el precio de venta unitario, y ahí tendría las ventas totales. ¿Cuál es el precio de venta unitario? 50.000 pesos. Y ahora todo eso, entonces, ¿qué hago yo? Lo divido por el margen de contribución unitario, que sería el margen de contribución unitario que ya calculamos arriba, margen de con unitario. ¿Ya? Entonces, ahora llegaríamos y tenemos que plantear la ecuación. La voy a dejar escrita con los números. Sería igual a 35.000, esto lo vamos a dejar ahí, 35 millones, que serían los costos fijos que ya habíamos calculado, 35 millones, más 20% por las unidades en el punto de equilibrio, que es nuestra incógnita, multiplicado por el precio de venta, que son 50 millones, eso dividido en 20.000, porque 20.000 es el margen de contribución unitaria que acabamos de calcular, y eso es igual a unidades, punto de equilibrio. Entonces ahí no nos queda más que despejar lo que estamos buscando. Y esto nos quedaría 35 millones es igual, no, 35 millones, esos 35 millones que están ahí,
más el 20% de 50.000. ¿Cuánto es el 20% de 50.000? Eso es igual a 10.000. Entonces le ponemos acá 10.000. Eso multiplicado por unid, punto de equilibrio, que es nuestra incógnita, quedaría igual a ese 20.000 que está dividiendo, va a pasar multiplicando, sería igual a 20.000. Ese 20.000 que está dividiendo va a pasar multiplicando, unid, punto equilibrio. Y ahí solamente nos queda despejar entonces cuáles son nuestra incógnita, que es la unidad del punto de equilibrio. Esos 10.000 que están sumando, va a pasar restando, y nos va a quedar que las unidades en punto de equilibrio va a ser igual a 35 millones dividido en 20.000 menos 10.000, perdón, en 10.000. Perdón, puse mucho cero. Y eso nos daría que las unidades a vender en el punto de equilibrio para conseguir ese margen operacional de un 20% serían unidades en punto de equilibrio, serían 3.500 unidades. Si usted después lo que quiere calcular para ver si da esa utilidad, estaría en lo correcto. Finalmente dice que si los costos variables aumentan en un 15% por efecto de la crisis COVID-19, ¿cuál es el precio de venta para mantener el margen de contribución en un 40%? Y acá lo que tenemos que hacer es plantear la siguiente ecuación, que la vamos a hacer de inmediato. La 4 sería igual la razón margen de contribución. ¿Cómo calculábamos la razón margen de contribución? Con el precio de venta, sería precio de venta unitario menos costo variable unitario. Esa diferencia iría dividida en el precio de venta unitario. ¿Y qué nos están pidiendo? Calcular el nuevo precio de venta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Simplemente poner que vamos a mantener esa razón margen de contribución que era igual a un 0,4. Eso es igual al precio de venta unitario, esto va entre paréntesis, de venta unitario, menos el costo variable unitario que era de 30.000, pero dice acá que aumentan en un 15%, por lo tanto sería 30.000 por 1,15, que es lo mismo que aumenten un 15%, y eso dividido en el precio de venta unitario. Lo mismo que hicimos en la parte 1, entonces quedaría 0,4 es igual a, si se fijan, dividimos S por S y después S por S, quedaría precio de venta unitario 1 menos el 30.000 por 1,15, donde ese 30.000 por 1,15 es igual a 34.500, y eso lo dividimos por precio de venta unitario. Y así simplemente va a pasar lo mismo, va a quedar 0,4, 0,4 ese 1 va a pasar restando, va a quedar menos 0,6 es igual a menos 34.500 dividido en el precio de venta unitario. Entonces esos negativos se van a ir y nos va a quedar que, acá esto, no sé, creo que lo tomo igual. Le vamos a poner un asterisco. Entonces quedaría ese valor menos 0,6, saben, se van los negativos y por lo tanto el precio de venta unitario va a ser igual a este monto de acá está dividiendo, lo paso multiplicando y ese pasa dividiendo. Sería igual a 34.500 dividido en 0,6 y eso nos da que el precio de venta unitario es igual a 57.500 pesos para alcanzar para mantener ese margen de contribución a pesar de que los costos aumenten en un 15%. Entonces, eso sería el ejercicio 3 de nuestra ayudantía y el último. Ya teníamos otro ejercicio. Así que espero que cuando vean el video quede la mayor parte del claro o todo, si es posible. Y si no, ustedes saben que me pueden escribir por correo, me pueden hablar por cualquier medio que estimen conveniente para poder realizar sus dudas y ahí tratar yo de responder en el menor tiempo posible. Así que eso, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.